Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Need for Speed Mobile. Sé que a muchos les ha interesado este excelente juego porque ya va a salir por fin su versión de lanzamiento en China y luego tendremos la versión global. Para el que me esté preguntando, ¿Destro en serio existe la versión global de este juego? Sí, señores, oficialmente. Si ustedes recuerdan, pues sí lo jugamos y aquí lo tengo actualmente, que aquí lo pueden visualizar. Esta es la versión de Need for Speed Mobile que nosotros subimos hace ya tiempo y pues sí, se llama Need for Speed Mobile y es la versión globalizada esta. Salió una beta actualmente para lo que fue Australia, esta es la que estamos viendo acá. Y esta que tenemos aquí al lado es la beta actualmente china, que es la que estamos jugando al día de hoy. Para que ustedes lo sepan y para que estén un poco tranquilos y para que sepan de todo lo que está pasando actualmente. Entonces sí, tenemos una versión global que sí va a estar llegando actualmente. Y pues de momento, pues aquí nos encontramos en el Need for Speed Mobile. Y dándole a detalle, porque mucha gente tal vez me preguntará de esto, tener videos de la versión global. Bueno, en fin, mientras esté haciendo este video, pondré fragmentos de la versión que jugamos nosotros hace un par de meses, en la cual salió en Australia. Yo le subí el APK, muchos lo descargaron y llegaron a tiempo porque tenía cupos limitados. Ok, al día de hoy pues tenemos esta versión en la cual pues ustedes saben se necesita actualmente pues tener cuenta de WeChat para poder iniciar y hay cupos limitados y de vez en cuando pues abren los cupos por si la gente tiene algún que otro pues problema o pregunta acerca del juego. Pero vamos a hablar de lo que importa y es que oficialmente han revelado los requisitos de este juego y se van a sorprender porque pese a que utiliza motor gráfico Unreal Engine, lo que va a pedir actualmente al día de hoy, y podríamos decirlo, esto lo dijeron actualmente en pues una conferencia, mejor dicho, Team Studios, que es el desarrollador de este juego, con el motor gráfico Unreal Engine, pues se podrá ejecutar en la configuración mínima de Apple en iPhone 7 Plus y en Android Snapdragon 460, lo que contrasta, marcadamente con un juego portado violento. Lo que quiere decir, este juego, podríamos decir de que sí, oficialmente está muy bien optimizado. Y me va a decir, de esto es una locura, no creo que esto sea verdad. La verdad es que sí es cierto, este bendito juego está bien optimizado. No sé qué diablos hizo Team Studios porque gráficamente el juego se ve hermoso. No, nadie me va a decir lo contrario porque literalmente creo que estoy jugando la máxima capacidad gráfica que me da el juego. Y pues oficialmente podremos decir que tenemos Need for Speed Mobile para dispositivos móviles con... Bueno, en realidad creo que todos podrán jugarlo, así que es un juego que creo que le tengo mucha fe. Y teniendo en cuenta que es por la parte de Tencent, pues, ¿qué te puedo decir? Al fin y al cabo, si es Tencent, lo único malo que podríamos decir es la monetización, pero en el acabado es brutalmente todo lo que hemos estado esperando. Y es que oficialmente, teniendo en cuenta de que no va a pedir muchos recursos o algo por el estilo, creo que está 100% buenísimo. Así que creo que todo el mundo va a poder descargar y disfrutar completamente el poderosísimo Need for Speed Mobile, o también conocido como Need for Speed Assemble. Al fin al cabo, ¿qué nombre le terminarán poniendo? Ya veremos. Si en dado caso, pues se nota hasta cierto punto. Muchos lo dirán, pero bueno, en fin, ya veremos. En fin, Need for Speed Mobile, ¿qué podemos esperar de este juego? Además de que tiene mundo abierto, podremos configurar nuestros coches y también utilizar las personalizaciones de la comunidad, así como en el Need for Speed Unbound y en el Need for Speed Heat. Bueno, podríamos decir de que este juego tiene ambas partes de los dos últimos Need for Speed que han salido para PC y consolas, teniendo acabados del Unbound y acabados también del poderosísimo, pues, Heat, que a muchos también le encantó el Heat, así que bueno, para gustos, colores, cracks. Tiene sistema de misiones, sistema de campaña, también puedes utilizar el sistema de policía, hay de todo, literalmente, que no hay acá, así que bueno, para gustos colores, ya lo he dicho muchas veces. Y pues, además de que obsequian coches, y pues está perfecto, cosa que me parece bien, pues ya veremos si todo sale mediáticamente bien. Además de obviamente que tiene sistema de rankeds, de carrera, o sea, puedes jugar a tu rollo, si quieres hacer misiones, jugar por tu parte, también puedes tener los PvP típicos. Y pues está muy bien, loco. O sea, literalmente los visuales se ven perfectamente equilibrados y es que demuestra la calidad que tiene Tencent para hacer sus juegos de dispositivos móviles. Así que espérenlo con ansias, porque sí, se viene este verano del poderosísimo 2024. ¿Qué pasó? Ah, ok, perfecto, me sirve. La verdad es que está 10 de 10, loco. Lo único, pues, que no pongo completamente las canciones porque, revisé y sí, subí uno que otra cosita y pues sí, sí tienen algunos que otros problemas con el tema del copyright, pero, al menos el sistema normalito que tiene actualmente el juego, pues demuestra lo que quiere ser. Y el mapa es o sea, el mapa del juego es enorme. O sea, miren, el mapa del juego es enorme. Para, o sea, es enorme para, o sea, no haber salido completamente. Como pueden ver, cada sección pues tiene su propia sección de coche. Carro C, carro S, carro A y carro B. Y algo muy bonito, algo que quiero comentar,
si lo puedo mostrar aquí rápidamente, es el tema de que se puede bloquear el M3 GTR ya en las misiones, si no estoy mal. Ahorita lo voy a mostrar, obviamente el sistema del arranque, que no me acuerdo dónde es, porque como esto está en chino, entonces hay que adivinarle al tiro. Porque no recuerdo bien si es aquí. Aquí creo que no, aquí no es. Déjenme revisar bien las misiones diarias, porque es exactamente en el inicio diario donde puedes ver lo de las misiones. Que debería estar por acá, si no estoy mal. También está, aquí está. Bueno, para el que me pregunte, ¿dónde está la misión? Ah, sí, está aquí. Y miren, por ejemplo, aquí está... no, espérate, este no es. Ahí está, ¿no es? ¿Ya? No me sale el M3 GTR. Tengo que salirme en la lobby. Aquí está, aquí está. Miren, por ejemplo, este es el poderosísimo M3 E46 GTR. Ya lo conocen. Creo que hay algo que, pues, obviamente la gente tiene que saber 100%. Y es que, ¿cómo no vas a reconocer este coche? El coche mítico. Need for Speed. Most Wanted. Y también de carbono, porque en carbono lo teníamos. Pues, ¿qué te puedo decir, loco? Se puede conseguir. Y solo tenés que ir haciendo misiones diarias. Que, pues... ya las hice las primeras, ya tengo 2 cositas. Es como una ruleta, pero al menos estas misiones son diarias. O sea, estas fichas no se pueden comprar. Estas fichas es jugando, de momento. Ojalá sí sea en la versión global. Pero bueno, de esta manera se puede desbloquear el poderosísimo M3 E46 GTR. O sea, literal. Es lo más lindo que hemos visto actualmente. Yo cada vez que veo este auto me recuerda a la época dorada cuando me puse a viciar el Most Wanted. Me lo terminé pasando literalmente en tiempo récord por el río que andaba. O sea, literal, viva el Most Wanted, loco. Siempre va a ser uno de mis benditos Need for Speed favoritos, con el carbono. Y eso que también me pasé, bueno, me he pasado casi toda la mayoría de los Need for Speed. Pero el más brutal para mí siempre va a ser Most Wanted, loco. Most Wanted, tengo también el Underground, lo tengo en top alto. Entonces, ya es cosa de cada quien. Pero bueno, en fin, es bonito tener un juego de dispositivos móviles calidad, como lo que es actualmente el poderosísimo Need for Speed Mobile, o también conocido como el Need for Speed Assemble. Creo que podemos hacer una pelea uno contra el compa. Por cierto, ¿qué coche andas, crack? No me deja. Yo quería 1v1, lo que entonces. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Por cierto, sí puedes hacer 1v1 en las calles porque te encontrarás gente real jugando en el servidor en el que te encuentres considerablemente del juego. Y te vas a encontrar gente que no conoces, o sea, que no son tus amigos, pero que andan en las calles. Por ejemplo, ahí miramos que va uno. La vez pasada me encontré un Lambo. La vez pasada también me encontré un GT. O sea, literalmente ahorita pues porque andamos con el Porsche 9, el 736, que es el que nos obsequian solo por iniciar sesión. Y también te dan la AMG de Mercedes, que también te lo obsequian por iniciar 7 días. En fin, ¿se puede jugar este juego ahorita? Sí, pero necesitas tener cuenta de WeChat. Y también porque los cupos son limitados y se llenan considerablemente día tras día. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y los visuales, pues, no hay que ponerle pega. Es un Need for Speed Mobile hecho y derecho. En fin, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video del canal. Recuerda estar al pendiente de toda la información detallada. Y espero que estés alegre, contento y feliz, porque Need for Speed Mobile no pide nada de requisitos para jugar. Literalmente, gama baja lo va a poder correr. Muchas gracias por tu apoyo.